todos los asistentes a este tercer congreso, muy buenos días, muchas gracias. Y después de tan gran presentación, pues me voy a permitir simplemente, antes de empezar, dar unas palabras de agradecimiento no solo a la Fuerza Aérea Colombiana, sino a todos los que estamos acá. Quiero, como lo hemos dicho, recordar que nuestro Cuerpo de Seguridad y Defensa de Bases, en el marco de los 100 años, estamos cumpliendo 92 años de agregado cumplimiento y trasegar misional en la Fuerza Aérea Colombiana. 92 años en los cuales hemos realizado un proceso firme, un proceso seguro y un proceso que nos ha permitido hasta el día de hoy, y gracias a la labor que han realizado nuestros antecesores, poder permitirnos una proyección todavía más segura y más firme de lo que hemos pasado. Bueno, en este marco de este congreso, cuando se nos dice que vamos a analizar la seguridad multidimensional y cómo nosotros podríamos impactar en ese gran concepto que se llama seguridad multidimensional, pues realmente con mi equipo de trabajo nos pusieron en un reto bastante grande. Entonces, básicamente vamos a ver de una manera muy concisa cuáles son esa contribución y cuáles son esos retos futuros de un proceso específico, porque la Fuerza Aérea Colombiana, dentro de las fuerzas militares en Colombia, es la única que ha desarrollado una especialidad con la única misión de dar seguridad integral a infraestructura fija y crítica. No tenemos referentes de eso ni en el Ejército, ni en la Policía, ni en la Armada Nacional. Nosotros somos una especialidad que está únicamente diseñada para ello y obviamente para otros retos que de la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces, en ese marco tan grande de seguridad multidimensional, cómo nuestro proceso dentro de la Fuerza Aérea Colombiana y dentro del concepto de poder aéreo estamos nosotros inmersos y cómo podemos nosotros contribuir, es lo que vamos a ver hoy de manera simple, creo que esperando cumplir con algunas de las expectativas de los organizadores cuando nos pidieron este reto. Entonces, empezaremos pues básicamente con una pequeña agenda. Vamos a pasar de lo general a lo particular, teniendo en cuenta que pues para muchos este concepto de seguridad multidimensional es nuevo, saber de dónde hay algunas bases para que podamos tener en cuenta hacia dónde nos vamos a encaminar, unas nuevas amenazas, una breve definición de lo que es la Fuerza Aérea Colombiana con su poder aéreo frente al concepto de seguridad multidimensional y el core de esta breve disertación, que es el reto del proceso de seguridad y defensa de bases en el entorno multidimensional, con algunas conclusiones. Vamos a pasar a definir qué es seguridad multidimensional. Básicamente es una nueva concepción de seguridad hemisférica, donde, sin ir más allá, podemos decir que las realidades geopolíticas, sociales, culturales, religiosas y económicas en el que se han venido desenvolviendo en las últimas décadas, en el orden no solo hemisférico, sino a nivel global, en la actualidad, ha incorporado unas nuevas variables con las cuales no se contaban anteriormente. Entre estos podemos mencionar un conocimiento innovador, mejores tecnologías, muchos mayores recursos técnicos, nuevos procedimientos, aún el nacimiento de nuevos paradigmas, entre otras variables que favorecen no solo el accionar del Estado como Estado, sino que favorecen el accionar delincuencial de estas organizaciones que han mutado, que hoy en día generan muchos inconvenientes y se han vuelto factores de debilitamiento estructural a la seguridad y a la defensa de las naciones.
Y obviamente, con estas nuevas variables incorporadas en el marco de una nueva globalización, pues obviamente los estados han sido, o por norma, los estados no actúan a la misma velocidad que actúa el sector privado o que actúa obviamente organizaciones al margen de la ley que con cuantiosos recursos producto de sus actividades ilegales pueden incorporar estas tecnologías o estos nuevos recursos para generar el daño que evidentemente nos dan a nivel de fuerza pública o a nivel de Estado. Entonces, en este marco, en el marco de la Organización de Estados Americanos, desde principios del siglo, ya en el año 2002, se emite la Declaración de Bridgetown en Barbados, en una reunión normal programada de la OEA, y donde se hablan de unas nuevas amenazas. Básicamente, acuñaron o incorporaron el término multidimensional en la seguridad para la defensa de las naciones. Entonces, desde ese entonces se empieza a explorar este tema. Ya en el siguiente año, en el año 2013, en el marco de la Declaración sobre Seguridad en las Américas que se realizó en México, Distrito Federal, la misma OEA amplía este concepto y desde entonces este es un concepto que es una doctrina que está en construcción, básicamente. Entonces, en este marco, los representantes de los gobiernos reconocieron que las amenazas, que las preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el hemisferio eran de naturaleza diversa. Ya no se abarcaba simplemente el tema de amenaza exterior, amenaza interior, como lo conocen todos los académicos, sino que ha debido ampliarse fuera de los enfoques tradicionales a un alcance multidimensional. Y este alcance multidimensional incluye aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos de salud y aspectos ambientales. Lo vamos a ver a continuación. Estos aspectos han sido recopilados por diferentes instituciones, observatorios de análisis geopolítico, de relaciones internacionales, y pues me he permitido básicamente, dentro de esta doctrina de seguridad multidimensional en el mar que nos ha ofrecido la Organización de Estados Americanos, me he permitido traer una de las cuales creo que resume digamos que este concepto. Entonces, antes de este nuevo siglo, el tema de seguridad y defensa nacional se movía con unas amenazas tradicionales. Creo que la mayoría de los señores oficiales de cursos de Estado Mayor, personal académico que estoy viendo, hemos podido trasegar por estos conceptos y obviamente se siguen manteniendo, pero hablábamos básicamente como de una unilateralidad con respecto a los problemas limítrofes. Eran nuestros problemas en seguridad y defensa, o son nuestros problemas más tradicionales en seguridad y defensa, problemas limítrofes de países que lo han tenido históricamente, lucha por recursos vitales de la nación, y obviamente, como en el caso colombiano, la lucha contra guerrillas e insurgencias. Esas eran las amenazas tradicionales. A partir de este concepto de multidimensionalidad se empiezan a dar otras nuevas amenazas que son llamadas no estructurales, no tradicionales, y otras que son estructurales. Como lo vemos en la ayuda, en las no tradicionales observamos el terrorismo como herramienta de grupos de delincuencia organizada, o el terrorismo como herramienta de los grupos ya constituidos en cuanto a guerrilla e insurgencia, como una herramienta de miedo hacia la sociedad, el tráfico de drogas ilícitas, la consolidación de las organizaciones criminales transnacionales, que ya no solo es con narcotráfico, sino con tráfico de personas, tráfico de armas, transporte y depósito de desechos nucleares. Una nueva variable que está muy en boga, y son las realidades del crimen cibernético y los ataques cibernéticos que se realizan a las organizaciones de seguridad estatales, el lavado de dinero y por último el tráfico de personas.
Y como les decía anteriormente, las nuevas variables que pueden afectar estructuralmente la capacidad de reacción de un Estado y de supervivencia de un Estado. Indicadores por encima de 2 dígitos en muchos de los países del hemisferio en índices de pobreza, degradación del medio ambiente. El tema de la corrupción no es algo que solo sea único de Colombia. Migración masiva y descontrolada, obviamente producto de gobiernos o de sistemas políticos en otros países demasiado débiles que causa diásporas de sus conciudadanos, violencia ciudadana, pandemias, diferencia tecnológica entre países que puede ocasionar graves daños a la seguridad y defensa nacional, márgenes importantes de desempleo y crisis económicas. Esto lo hizo la Junta Interamericana de Defensa del Colegio Interamericano de la OEA en el año 2003 y creo que es básicamente la gran agrupación que nos da una mejor visión de por qué los gobiernos del hemisferio están preocupados en el tema de seguridad y defensa nacional y por qué amplían su concepto a unas variables multidimensionales. Este cuadro voy a permitir simplemente dar lectura corta de lo que la Junta Interamericana de Defensa en uno de los análisis de los puntos que hacen definen como amenazas tradicionales, no tradicionales y estructurales. Entiéndese que las amenazas tradicionales son aquellas en donde para su solución se hace necesario el empleo de la fuerza militar, como lo conocemos normalmente en el ambiente académico. Las no tradicionales son las que no precisan necesariamente el empleo de la fuerza militar y en la cual intervienen para su solución tanto actores estatales como no estatales. Y las amenazas estructurales, que son las que tienen que ver con la afectación estructural del Estado, no necesariamente necesitan el empleo único de la fuerza militar. Y básicamente su solución se hace con la interacción y cooperación de varias instituciones del Estado, con medidas del orden político, social, tecnológico y económico. En esto creo que el Estado colombiano ha venido avanzando bajo el concepto para atacar estas amenazas estructurales de la acción unificada, conjunta e interagencial. Aproximadamente desde hace 4 o 5 años hemos desarrollado como fuerza pública el concepto de la conjuntez y adicionalmente en el marco de los nuevos planes de guerra que se sacan a nivel del Ministerio de Defensa, se ha venido trabajando fuertemente no solo en socializar, sino en hacer parte de la vida diaria operacional en el término de acción unificada, esa conjuntez interagencial que ya no solo es Ejército, Armada, Fuerza Aérea, sino también implica policía, fiscalía, implica organizaciones estatales del orden del ISBF, por decir algo, instituciones del orden multilateral donde podemos tener asesorías y enfoques diferentes para la debida organización y estructuración de políticas públicas que nos permitan y de gobierno que nos permitan afrontar estas nuevas amenazas que se han definido en el marco de las reuniones de la OEA, que hoy en día en la mayoría de los países se está trabajando. Ahora bien, habiendo dado el enfoque general y habiéndonos ubicado dentro de la seguridad multidimensional, que no es otra cosa más que el ataque o la reacción que nosotros tenemos como Estado frente a estas amenazas, pues es necesario ya empezar a discernir hacia dónde va específicamente el poder aéreo nacional frente a los aspectos y a los retos que ofrece la seguridad multidimensional. Recordemos básicamente que el poder aéreo es una de las más grandes herramientas que tiene el Estado por muchas de sus funciones y por muchas de sus características propias.
La aviación como aviación, y no solo cuando hablo de aviación para los asistentes que de pronto no están tan familiarizados, no solo hablamos de los equipos, hablamos de un gran concepto y de una gran estructura que viene detrás de esos equipos volantes. Estamos hablando de una logística aeronáutica, estamos hablando de una logística de los servicios, estamos hablando de la seguridad necesaria para que nos podamos mover en un ambiente seguro. Entonces, estamos hablando de un concepto supremamente grande, pero el Estado, todos los estados, y en este caso Colombia, por medio de su Fuerza Aérea Colombiana, tiene una gran capacidad y versatilidad de uso del medio del poder aéreo. Y eso nos permite, básicamente, decir que nosotros hemos sido determinantes y nos hemos convertido en punto de referencia para el crecimiento y seguridad y defensa nacionales. No es que la Fuerza Aérea lo haga solo, evidentemente estaba hablando del tema de conjuntez, sino que cada vez es más necesario la implementación de esa sinergia que hay entre las entidades del Estado y obviamente entre aquellas que no lo son, pero que trabajan en ese mismo bien para llevar bienestar, para llevar seguridad a las poblaciones más apartadas o aquellas organizaciones sociales dentro del Estado colombiano que no tienen tanto alcance. Lo acabamos de ver la semana pasada, una Fuerza Aérea Colombiana que hizo puente humanitario producto del bloqueo en la vía panamericana por parte de los indígenas en el Cauca. Una Fuerza Aérea Colombiana que llevó ayuda humanitaria en medicinas, llevó ayuda humanitaria en elementos de primera necesidad para hospitales y otros segmentos de la sociedad en los departamentos de Cauca y Nariño que lo necesitaban. Eso obviamente es parte de esa capacidad que tiene el poder aéreo, de que no tiene la limitante de los accidentes geográficos ni de la geografía específicamente. Hacer ese mismo viaje hasta el Cauca o hasta el Nariño por mar, pues evidentemente genera unos costos adicionales, unas velocidades adicionales y unos tiempos de reacción adicionales. Hacerlo por tierra no lo podríamos hacer porque evidentemente la vía estaba paralizada. ¿Qué quedaba? El poder aéreo en toda su capacidad para generar el tipo de reacción que la sociedad espera de su gobierno. Entonces, en ese orden de ideas nos hemos constituido nuevamente como punto de referencia, no solo para el crecimiento y la seguridad y defensa de la nación, sino que hemos sido parte estructural del desarrollo, donde hemos necesitado en las selpas, en el suroriente colombiano, llevar a nuestros ingenieros militares del ejército, a nuestra infantería de marina en algunos casos, a nuestra Policía Nacional en apoyo de su misión constitucional. Allí ha estado el poder aéreo. Y obviamente eso ha ocasionado en nosotros que hayamos tenido que evolucionar a través del tiempo. Este no es un discurso como tantos otros que siempre escuchamos, sino que básicamente 50 años de conflicto interno para la Fuerza Aérea Colombiana ha sido un cúmulo de experiencias adquiridas que las ha materializado a través de su tecnología, a través de los medios, y en el tiempo nos hemos venido fortaleciendo todavía más. Una de las partes más importantes y en cabeza actual de mi general Benavides, la Jefatura de Educación Aeronáutica en los últimos años para la Fuerza Aérea Colombiana ha dado pasos inmensos, ha dado pasos gigantes con respecto al cambio doctrinal que hemos tenido que hacer para abordar el tema multidimensional. Como los digo, antes nosotros estábamos enmarcados en el enemigo interno y externo, y sigue siendo una punta de lanza de nuestro pensamiento estratégico, pero adicional, las necesidades del país, las necesidades del pueblo colombiano, y todas estas nuevas amenazas han requerido que la Fuerza Aérea Colombiana haya generado una doctrina adecuada operacionalmente para que pueda responder efectivamente ante esto. Y obviamente en los últimos años ya podemos dar un parte de victoria con respecto al manual básico de doctrina aérea y espacial, donde se han incorporado
dentro de las funciones todo un esquema operacional que incrementa nuestro alcance en cuanto a las situaciones de las amenazas que por desastres naturales, incendios forestales, amenazan nuestro país. Es agradable ver el uso y la versatilidad y la flexibilidad de la fuerza en las reacciones que hemos tenido en Mitú hace 3 años, que hemos tenido, como les dije ahorita, en el último bloqueo, y en general en cada situación que se ha presentado en el país. Allí ha estado la Fuerza Aérea Colombiana implementando toda esta nueva doctrina. En el escenario multidimensional, el poder aéreo juega un papel importante más allá de su empleo como arma. Los estudiosos del tema hablan de que nosotros como poder aéreo no solo tenemos una influencia, digámoslo, negativa en el aspecto de entrega de armas en contra y en la pelea que tenemos contra los agentes generadores de violencia y que afectan la seguridad del país. También tenemos un aspecto positivo cuando dentro del marco de la acción unificada y en el marco de las operaciones que hacemos para contribuir a los fines del Estado y a los fines del gobierno, hacemos evacuaciones aeromédicas, que hoy en día creo que es uno de los principales core de la Fuerza Aérea Colombiana desde el punto de vista operacional. Evacuaciones aeromédicas que hacemos en los sitios más apartados y recónditos del país, de los cuales el Comando Aéreo de Combate número 6, el Grupo Aéreo del Amazonas, en general todas nuestras bases con sus tiempos de reacción hemos podido dar una oportuna reacción a esas necesidades ante los eventos de desastres naturales, ante los eventos de incendios forestales. Hacia allá ha sido esa situación positiva del poder aéreo. Y aquí sí ya vamos a meternos en el tema como tal, el tema en el cual quienes hablen con la mayoría del equipo de trabajo que tengo aquí al frente somos especialistas. ¿Me escuchan perfectamente ahí? Ok, muchas gracias. Seguridad y defensa de bases, ¿qué hace? Tenemos retos grandes, tenemos retos impresionantes dentro del marco que les acabo de decir, pues porque básicamente nos definimos como un proceso que en el marco de muchos procedimientos que hacemos de manera articulada, cuidamos algo que se llama componente físico del poder aéreo espacial. Digamos que el poder aéreo se divide en un componente que es físico, en un componente que es el marco doctrinario, que es lo que no se puede ver, y en ese orden de ideas a nosotros como tal nos ha tocado cuidar lo que es físico de la fuerza. ¿Qué es lo físico de la fuerza? Sus instalaciones críticas, que son las bases aéreas. ¿Qué es lo crítico de la fuerza? El valor más importante que tiene toda institución, y es el potencial humano. ¿Qué es lo físico de la fuerza? Su poder aéreo representado en las aeronaves. Entonces, a través de un proceso lógico, bien diseñado, defendemos los elementos integradores de ese componente físico y contribuimos así a que la Fuerza Aérea Colombiana aportamos al logro del control aeroespacial deseado. ¿Cuál es ese control aeroespacial deseado? Pues que no haya ninguna perturbación, que podamos tener el ambiente deseado para que las otras fuerzas operen y obviamente para que el país se desempeñe. ¿Cómo lo hacemos? Evidentemente con una supervisión desde la jefatura de seguridad, que es lo que somos nosotros, el debido control ¿de qué? De la información de nuestros procedimientos, con un acompañamiento que tenemos a través de un proceso que hacemos, que llamamos visitas de acompañamiento a cada una de nuestras unidades tácticas, socializando y revisando en detalle, como lo vamos a ver a continuación, cada una de las aristas que tiene este macroproceso. Y eso que nosotros somos solamente un pedacito. Por eso digo, ¿qué retos? Cuando se nos preguntó qué retos o qué teníamos nosotros que ver con respecto al tema de seguridad multidimensional, porque pues hasta allá, digamos que el alcance de lo que somos nosotros no llega.
porque es parte de un gran todo cuando hablamos del poder aéreo. Todo lo que les he dicho y todo lo que les comenté anteriormente, pues obviamente es requerido decirlo, no es de mi autoría, afortunadamente. Gracias a Dios tenemos una instancia de educación superior que es la EPFAC y la Escuela Superior de Guerra, y a través de ellos la Jefatura de Educación Aeronáutica de la Fuerza Aérea Colombiana ha emitido unos documentos rectores a través de sus manuales, y tiene un pool de oficiales en actividad y en uso de buen retiro, pensando esto, lo que les hablé, de lo multidimensional del poder aéreo y de su impacto en las áreas multidimensionales. Es un trabajo muy bonito y muy profundo que hicieron dos oficiales en uso de buen retiro en la Escuela Superior de Guerra. Entre ellos está mi coronel David Barrero, que ya empiezan a hablar de este tema y que lo proponen a la Fuerza Aérea Colombiana para que lo incorpore dentro de sus procesos y procedimientos y se vean reflejados en los manuales operacionales que tenemos en este momento. Volviendo a nosotros, entonces, seguridad y defensa de bases, como ya lo dije, es un proceso, llevamos 92 años. ¿Y qué retos tenemos hacia futuro y qué retos hemos recogido de esta imposición que tenemos como tal en el marco multidimensional de lo que tiene que afrontar la Fuerza Aérea Colombiana? Nos ha tocado, como a toda la Fuerza Aérea Colombiana, tener una innovación disruptiva. Disruptiva, recordamos, es un rompimiento brusco, soluciones, es mirar de otra manera. Las cosas como normalmente las hacemos es mirarlas de otra manera y empezar a apostar por situaciones operacionales que necesitamos para poderle dar cumplimiento a lo que la Fuerza Aérea Colombiana nos pide, hacerlo de otra manera, evidentemente dentro de la conservación de la seguridad, no poniendo en riesgo nada de lo que tenemos que hacer. Para ello hemos tenido que adaptar la doctrina a las necesidades, así como la Fuerza Aérea Colombiana empezó a adaptar el término multidimensional. A nivel de nosotros hemos tenido que adaptar nuestra doctrina mediante la creación de nuevos manuales, reescribir lo que ya tenemos y mantener el foco. Eso de mantener el foco ha sido importante. El proceso de seguridad y defensa de bases para la Fuerza Aérea Colombiana durante muchos años tuvo la necesidad de ofrecerle algo que en el argot militar y de la fuerza llamamos capacidades distintivas, pero esas capacidades distintivas no hacían mayor aporte a la seguridad y defensa de la infraestructura crítica, hacía aporte a las operaciones aéreas. Es así que, como producto del conflicto, a la Fuerza Aérea Colombiana debió desarrollar equipos de recuperación de personal en combate, que posteriormente y hoy en día actualmente somos líderes en recuperación de personal en áreas apartadas del país, ya no solo dirigido hacia nuestras instituciones militares y policiales, sino hacia nuestra sociedad, hacia los campesinos en el suroriente del país, indígenas, sobre todo en el Cajón 6, en el Gama, donde se hacen recuperaciones de personal, transportes aeromédicos, evacuaciones aeromédicas. Entonces debimos mantener el foco, o era seguir contribuyendo, y no solo contribuyendo, sino haciendo desgastes en términos de tiempo y recursos del proceso hacia estas actividades de la fuerza, o mantener el foco al cuidado de la infraestructura crítica de ese componente físico. Producto de esto y en el marco de la transformación que tuvo la Fuerza Aérea Colombiana en los últimos 3 años, pudimos disgregar estas capacidades distintivas que teníamos y dárselas al proceso de operaciones aéreas y quedarnos nosotros con el foco de nosotros, que es seguridad y defensa de bases en infraestructura crítica. Ya dejamos de pensar que no solo teníamos que hacer seguridad y defensa, más preparación de paracaidistas, preparación de recuperadores de personal, algo que olvidaba comentar y que es muy importante. Producto de la necesidad del conflicto, la Fuerza Aérea desarrolló una capacidad que creo que es única en el mundo, que es el tirador de plataforma aéreo. En términos coloquiales, para los que
no son familiarizados con el tema, es un francotirador colocado en un helicóptero, en una aeronave, no solo en un helicóptero, sino en una aeronave de ala fija, pero no como lo pintan las películas, sino con los debidos herrajes y sostenimiento tecnológico para poder. Somos la única fuerza aérea en el mundo que tenemos la capacidad de poder aplicar la fuerza de manera distintiva, no por saturación, sino de manera distintiva, a más de 3.000 pies y poderle dar un blanco con una deriva no superior de tiro de 1,50 metros. Eso es algo que lo hizo la Fuerza Aérea Colombiana y es propio de nosotros, de Colombia. Pero evidentemente no era el foco de nosotros. Foco de nosotros, como digo, como proceso dentro de ese gran mar que es la fuerza, es seguridad y defensa de bases. Nos tocó seguir siendo eficientes en medio de restricciones presupuestales, lo vamos a ver ahorita en una ayuda. Nos tocó adaptarnos porque, pues, como toda fuerza, antes uno se acostumbraba a recibir su orden y hacer su pedacito, pero nos tocó adaptarnos a un proceso de sinergia dentro de toda la fuerza y saber que cada quien dentro de un equipo de trabajo tiene algo que a mí me sirve y yo tengo algo para ofrecerles a ellos. Y eso nos llevó al uso de una de las principales herramientas que, aunque nació en la vía militar, se fue al sector privado, al sector académico, obviamente la mejoraron y es tan impresionante las bondades de esta herramienta que es la gestión del riesgo. La empezamos a incorporar hace 4 años con seriedad en todos nuestros procesos y, como lo vamos a ver en la ayuda que sigue a esta, van a ver el impacto tan grande que esto ha ocasionado. Entonces, como les decía, dentro de los retos nos tocó cambiar, nos tocó adaptarnos, nos tocó hacer sinergia. Hoy en día estamos midiendo a cada uno de nuestros comandantes desde la unidad táctica su gestión en 8 grandes pilares que tiene el proceso. Como lo podemos ver en la ayuda, un talento humano que cada día es más difícil no de entrenar, sino es cada día más difícil de reclutar y de motivar. Una seguridad que es dinámica, que es cambiante y que genera cada día nuevos retos, porque el enemigo, como lo decía, tiene el dinero y tiene la intención de vulnerar todos nuestros sistemas. Evidentemente nos toca mantenernos también a la vanguardia. Un proceso de defensa es la parte reactiva. Separamos de la seguridad física la protección de personajes y de equipo especial por una razón específica, y es de especialización y profesionalización. Tenemos uno de los activos más grandes dentro del proceso de seguridad para todos los que están acá, que son conocedores, y es el uso del canino militar o del canino de seguridad. Obviamente la herramienta que les digo, y ahorita les voy a decir cómo ha sido para nosotros factor de éxito y factor para poder optimizar los recursos y el tiempo, que son bien escasos a nivel estatal. Otro soporte, que es el soporte operacional, enmarcados o basados sobre una doctrina ya escrita y completamente definida. Dentro de nuestros más grandes, cuando nos dijimos, bueno, ¿cómo contribuimos nosotros a la fuerza dentro de todo este marco? Obviamente incorporamos, como les decía, la gestión del riesgo. La ayuda que ustedes ven, que es, esto es información un poco reservada, proviene de nuestro sistema de información operacional. Desde el año 2011 hasta el 2018, ustedes pueden ver ahí en la ayuda que entre los años 2011 y 2012 tuvimos picos operacionales inmensos. El número que ustedes ven reflejados allí son más de 24.000 operaciones en toda la Fuerza Aérea Colombiana de seguridad y defensa de bases, efectuadas. Cuando les hablo de operaciones, yo quisiera que los estudiantes o los demás asistentes que no son de mi equipo o de mi especialidad, cuando hablamos de operaciones estamos hablando en términos de dinero. Yo quisiera decirles que en el año 2011 la Fuerza Aérea Colombiana invertía, no digo gastaba, invertía en su seguridad y en su supervivencia más de 32.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que una operación nuestra en promedio demora entre 2 horas y 8 horas, con un promedio
de un equipo básico de combate que son 6 hombres hasta máximo 18 o a veces 36 hombres. Y si nosotros sacamos los costos operacionales de ese sostenimiento operacional, mantenimiento, desgaste de las armas, combustible, hora hombre de su sueldo, el tiempo que ello implica, nos dan unas sumas superiores a 32.000 millones. Empezamos a meter gestión de riesgo desde el año 2014 hasta la fecha, que la empezamos, ya la teníamos, pero empezamos como proceso de seguridad y defensa de bases a darle forma en términos de sostener una estructura en la jefatura de seguridad, empezar a emitir las políticas, empezar a emitir los procedimientos para que fueran implementados y sobre todo empezar a emitir los indicadores que nos hicieran eficientes. Y como lo ven en la ayuda, entre el año 2011 y el año 2018 hemos logrado una disminución en costos operacionales de más del 44%. ¿Traducido en qué? Evidentemente, menos operaciones, pero no menos operaciones no porque no tengamos recursos para hacerlo, sino que la gestión del riesgo nos ha permitido en cada una de nuestras áreas de influencia enfocar el esfuerzo principal de nuestra seguridad para mantener una percepción más alta, o perdonándome ustedes la redundancia que voy a decir, una percepción de seguridad mucho mayor dentro de las áreas de influencia y de las áreas de interés donde la Fuerza Aérea Colombiana tiene su poder aéreo puesto. Entonces, pasar de más de 24.000 operaciones en el año 2011 a tener un promedio de 13.000 operaciones, y con las proyecciones que tenemos del primer trimestre creo que cerraremos el año ya en un promedio ponderado entre 11.000 operaciones, 12.000 operaciones. Pero ¿qué nos ha permitido esta disminución operacional, esta disminución de los costos operacionales? Poder invertir y poder argumentar mejor los otros costos adicionales que tiene la seguridad en la Fuerza Aérea Colombiana. Inversión en costos de la implementación de sistemas electrónicos de seguridad, de los cuales la Fuerza Aérea Colombiana es vanguardia a nivel de fuerzas en cuanto a los sistemas que poseemos. Es un proyecto en el cual llevamos invertido ya mucho tiempo, mucho dinero, pero en promedio ya en un 75% la Fuerza Aérea tiene la mayoría de sus componentes electrónicos y de bioseguridad implementados en todas sus bases. Y obviamente una debida integración de esa triada, que es el hombre, los procedimientos y la tecnología. Entonces, básicamente, dentro de esos retos de seguridad de bases, también tenía que aportar que el factor humano, que es cada vez más difícil de reclutar, y lo digo para el Estado en términos de costos. La Fuerza Aérea Colombiana le tocó sacrificar más de 1.200 hombres en su cuota de soldados, y no porque no los pudiera sostener, sino porque cada vez para la juventud colombiana es menos atractivo ponerse un uniforme, ya sea para ser oficial, suboficial o prestar su servicio militar. Pasamos de tener en los últimos años más de 5.700 soldados a tener actualmente un promedio de 4.000 soldados. Eso en términos de impacto para los procesos de seguridad en cada una de las bases es importante, y ha generado en nosotros una reacción rápida para poder implementar tecnología, como les digo, procedimientos para ir paulatinamente reemplazando al hombre hasta pues los niveles que operacionalmente sean los suficientes y los necesarios. Ya por último, son unas conclusiones de manera general de todos esos retos que nos ha implicado. Yo les podría decir que obviamente este concepto de seguridad multidimensional plantea el panorama de reestructurar la normatividad de seguridad y defensa ciudadana, no solo a nivel del país, sino a nivel de las naciones del concurso de la OEA, con una clara vocación de cooperación internacional o regional. Eso es básico, pero me permití ponerla porque
es también básico saber que si el mundo a nivel globalizado y a nivel de cooperación internacional está cambiando su forma de verlo, también es importante para nosotros como instituciones que estamos aquí representadas, es importante saber que uno de los pilares del cambio es esto, es la academia, es poder saber que tenemos que tener una revolución en el buen sentido de la palabra del conocimiento dentro de cada una de nuestras instituciones que nos permitan afrontar este tipo de retos que ya no son tan retos, sino que ya están en nosotros y que ya nos están ofreciendo problemas y que ya nos están pidiendo soluciones porque está siendo impactado todo el Estado colombiano. Para la Fuerza Aérea Colombiana ha significado este tema multidimensional, adaptación de su poder aéreo, ha significado obviamente aportes en la doctrina y los debidos direccionamientos en sus capacidades y medios para adaptarse a este ámbito de seguridad multidimensional. Y como les decía, uno de los mayores factores ya como proceso de seguridad y defensa en contribución a que ese poder aéreo siga haciendo lo que hasta ahora muy bien ha estado haciendo durante 100 años, es la herramienta de gestión del riesgo. Es un factor fundamental de éxito en contribución del proceso a la aplicación del poder aéreo. Como jefe de la Jefatura de Seguridad y Defensa de la Fuerza Aérea puedo decir que sin esta herramienta hoy en día estaríamos dando palos de ciego en muchos de nuestros procesos, estaríamos intentando cumplir de una manera un tanto cansada una misión que de por sí es sacrificada y abnegada como tal por el hecho de dar la seguridad y de siempre estar aquí en tierra, de poder garantizarle a la Fuerza Aérea Colombiana que todo ese andamiaje que se necesita para que un piloto salga bueno, lo puede hacer en un ambiente de seguridad claro. Ese es uno de los grandes aportes y sigue siendo uno de los grandes retos del proceso de seguridad y defensa de bases. La gestión del riesgo, factor fundamental de éxito. Es una invitación grande en este ambiente académico a mi equipo de trabajo de que lo sigamos fortaleciendo porque como doctrina es algo realmente nuevo dentro de nosotros, pero también es un gran factor de éxito en cualquier actividad que uno determine planear hacer. Con esto creo que doy por terminado la intervención del tiempo que se nos ha dado. Agradezco a ustedes la atención. Muchas gracias.